Y vamos a leer del verso 16 en adelante. I'm going to read from verse 16 forward hasta el verso 33. till verse 33. Creo que los que tienen en inglés lo pueden leer así, no se hace tan largo y leemos dos veces, ¿no? O sea que los que tienen en inglés sus Biblias, dile que la lean en Hechos 16, Acts 16. Whoever has an English Bible, can you read from 16 to 31? Muy bien. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Buen Dios, gracias por tu presencia. Pedimos que reveles tu palabra, Señor, y tu Espíritu trabaje con toda libertad en nosotros en este momento, Señor. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, para que nos modifique, nos purifique y nos envíe, Señor, a servirte más y mejor, Señor. Gracias te damos en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Hemos estado dándole énfasis al discipulado. We have been given emphasis on the discipleship. Y hoy vamos a hablar un poquito del discipulado. And today we are going to talk to a little bit of discipleship. Nuevamente vamos a hablar del discipulado intencional. Again, we're going to talk about leadership, intentional leadership. Y lo vamos a mezclar And we're going to mix it con lo que hemos estado hablando de la guerra espiritual. with what we've been talking about, spiritual warfare. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra los principados y las potestades diabólicas. Because we know the war is not against us, but with spiritual and demons. Así que hoy veremos cómo vamos a hacer el discipulado, cómo vamos a ganar almas, So today we're going to see how we're going to win these souls, teniendo en cuenta que hay un enemigo que quiere que no las ganemos. knowing that there is an enemy that does not want us to win them over. La historia que hemos leído aquí de la historia de Filipos
The story that we just went over, the story of Philippos, nos muestra claramente el proceso para ganar un alma. shows us the process of how to win a soul over. En todo caso, también para llegar a abrir una obra, porque se termina abriendo la iglesia en Filipos, en esa ciudad. In any case, it's a way to get to the church in this place of Philippos. Y nos muestra también en toda la narrativa del párrafo And it shows us the narrative in the paragraph, una guerra espiritual, a spiritual war, una guerra que libran los apóstoles, Pablo y sus ayudantes, a war that imprisons the apostles, y una guerra que libra el enemigo, tratando de meter todo tipo de oposición para arruinar la obra de Dios. and a sinister act against the common people of this place. Así que debemos estar para ganar un alma, para ser discipulado. So we need to be prepared and win a soul over. Debemos saber que al ir a ganar un alma va a haber un enemigo que quiere impedir a toda costa que usted gane ese alma. You need to know that there's an enemy that's working against you to win the soul. Así que aquí vemos en este párrafo un cuadro perfecto de esa lucha espiritual que tenemos para ganar almas. So we see a spiritual picture in this paragraph of how this happens. Así que eso es lo que está pasando aquí. So this is what's happening here. ¿A dónde comienza el punto? ¿Cuál es el primer punto para ganar un alma? Where do we begin? El primer punto para ganar un alma es en esta guerra espiritual, es la primera batalla. The first point is to win this spiritual war is, ¿Cuál es el campo de batalla o dónde se libra la primera batalla espiritual para comenzar a ganar un alma? where do we go and fight to win this soul? La primera batalla que usted va a librar frente al enemigo, ¿sabe dónde se libra, dónde se lucha? The first battle you will have En usted, is in you, en nosotros, in us, en esta cabeza, in this head, en este alma. in this soul. Nosotros tenemos que tener la decisión de querer ganar un alma. We need to make their own decision to win that soul over. Nosotros tenemos que sentir la pasión por ganar el alma. We need to feel that passion to win over that soul. Nosotros tenemos que tener temor por la salvación nuestra y también por la de los que se están perdiendo. We need to want to win those souls and have feelings for the ones that are losing. Nosotros tenemos que sentir temor por el infierno que está ahí quemando y que nos puede llegar a quemar a nosotros y a todos los demás. We need to have fear of this flame of inferno that can get us too, and the ones that are not saved. La primera batalla de esta guerra espiritual The first battle is a spiritual battle. se libra en nuestra alma. It's in our soul. ¿Valoro mi salvación? Do I value my salvation? ¿Tengo temor del Señor? Am I afraid of the Lord? ¿Me doy cuenta lo que Él hizo en la cruz por mí? Do I recognize what He did on the cross for ¿Me me? doy cuenta que hay gente que se está muriendo y yéndose al infierno porque no le hablaron de Cristo? Do I know that there's people going to hell because we didn't talk to them about God? ¿Tengo una idea de la tragedia que es esto? Do I know the tragedy of this? Usted debe estar convencido, quebrantado y haber nacido de nuevo para poder ir y predicar el Evangelio. You need to be reconciled and born again and preach the word of God. Tenemos que estar bien firmes en este concepto, porque si no te mueve tu corazón y tu alma, tú no te vas a levantar y vas a seguir viendo televisión. We need to be firm in our faith, because all you spend is watching TV. You need to be firm in your faith. Anglo TV 2. ¿Mande? Anglo TV 2. You view TV too? Sí. Ya oyeron, ¿eh? También se la pasa viendo la No, tele. yo digo, pues tú dijiste España y todo. Ok, así que, y seguimos con la guerra espiritual. And we continue with the spiritual warfare. En la primera batalla se libra nuestra alma. And our first battle is our soul. La otra es, en esta guerra espiritual, en esta batalla en el alma, ¿cuán grande es tu fe? The second one is, how big is your faith? ¿Crees que Dios puede ganar un alma? Do you think that the Lord can win a soul? ¿Tienes ganas de tener fe para ir y hablarle a una persona para que se convierta al Señor? You want to go and talk to another person? ¿Cómo está tu fe? How is your faith? ¿Le crees a Dios? Do you believe God? ¿Crees verdaderamente como este carcelero? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí escuchó el Evangelio y se desesperaba. Did you believe like this jailer did when he said, what do I need to do to be saved? ¿Le crees a Dios que quiere salvar un alma a través de tu ministerio? Do you believe in God that you can save a soul with your ministry?
Toda esa batalla se libra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nosotros. And that battle is in our hearts and our soul. La primera gran batalla de esta guerra espiritual la tenemos que ganar en nosotros mismos. The first battle we have to win is one with ourselves. Si nosotros no tenemos la convicción de ganar almas, If we don't have the conviction of winning souls, nada va a pasar. nothing will happen. Debes hacerte la pregunta, You need to ask yourself, ¿qué me impide salir a ganar un alma? what's keeping me away from winning a soul? ¿Es mi fe, mi falta de fe? Is it lack of faith? ¿Es mi temor a hablar del evangelio? Is it because I'm scared to talk about the ¿Es, gospel? es el miedo a que me rechacen y se burlen? Is it I'm scared of they're going to make fun of me? ¿Es la vergüenza? Am I embarrassed? ¿Es la flojera? Am I lazy? ¿Cuál es? ¿Qué What es is lo it? que se opone para que yo salga a hablar de Cristo a otros? Which one of these is what keeping you from going out and preaching? Eso es algo interno de nosotros. That's something that you have to decide for La yourself. carne Our flesh es uno de los enemigos del cristiano. is one of the enemies of us Christians. ¿Cuál es la carne? What is the flesh? ¿Qué fue la carne? ¿Qué fue lo que lo hizo dormir a los discípulos cuando el Señor en Getsemaní le dice, por favor oren por mí? What was the flesh that kept the disciples from falling asleep? Se quedaron dormidos. They fell asleep. Acuérdense que ellos habían estado cenando a la noche, habían recibido la última cena, ¿no es cierto? Remember that they had been feasting, eating that night, and they received the Last Supper. Habían comido bien. They had eaten very well. Y después habían estado escuchando al Señor en todo su mensaje de despedida. ¿Se acuerda todo el mensaje? Juan lo relata bien. And afterwards, you remember that Jesus was talking about his going away. Y cuando Judas se va de la gran cena, ellos siguen hablando y el Señor sigue hablando con ellos. And when Judas left the meal, they kept on talking. Quiere decir que estaban cansados, humanamente estaban cansados. It means that they were humanly tired. Pero era un momento de decisión, But it was a moment of decision donde el tema del cansancio tenía que ser dejado de lado. where you're being tired and you need to set aside. Usted puede venir cansado de 10 horas de trabajo, You can come to church and being tired from pero working si a 10 su hours. hijo le pasa algo y tiene que correr a la emergencia, o te olvidas de todo lo demás y corres a la emergencia, no But te if- queda otra. But if something happens to your son, you'll go into the emergency room and forget about that you're tired. Ellos se quedaron dormidos. They fell asleep. La carne los venció. The flesh won. No tenían idea tal vez de lo que estaba pasando. Maybe they didn't have an idea of what was going on. Ni tenían idea de que en ese momento se iban a aparecer los romanos y el sumo sacerdote a agarrar al Señor. Or they didn't know that in that moment that the Pero Pharisees was going to show up. La carne los venció. But the flesh won. La carne trabaja contra nosotros. Our flesh works against us. Nuestro cuerpo, nuestro cansancio, Our body and our tiredness, o nuestros miedos, nuestro pesimismo, todo lo que las tentaciones de ir a otro lado, hacer otra cosa, our temptations and things of going and doing other things. toda esa es la carne. All of that is the flesh. Todo eso es lo que nos tira a nuestro propio beneficio. That is what dwells us in our own benefit. La carne representa el yo. The flesh represents myself. La carne representa satisfacerme a mí mismo y dejar de lado al prójimo. The flesh represents doing what I need to do and not doing what the neighbor needs. Yo creo que los discípulos no tenían la maldad, pero se satisfacieron ellos durmiéndose una buena siesta y lo dejaron solo al Señor orando. The disciples did not mean to do this, but it was their flesh that made them being tired. Así que hay una guerra espiritual que se libra contra la carne nuestra. So there is a spiritual warfare that is against our body. La carne te dice, Our flesh tells us, qué bueno que me puedo ganar una chambita, entonces no voy a ir a la iglesia, voy a agarrar esa chambita y me voy a agarrar un dinero extra. Esa es la carne. our flesh tells us, do this job and we're going to get some money out of it, and that's where our flesh wins. Y cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. And whatever else things you can imagine. La primer batalla de esta guerra espiritual para ganar un alma The first battle to win the spiritual warfare se libra en nuestra decisión. is in us, making our own ¿En decisions. qué tan consagrados estamos para el Señor? How well are we endowed with the power of ¿En Jesus? qué tanto amor tenemos para Él y para las almas que se están perdiendo? And the love that we have for God and the people that are missing.
en todo lo que nosotros podamos hacer para el Señor. and in everything that we can do for the Lord. Esa es la gran batalla, la primer gran batalla de esta guerra espiritual que usted tiene que ganar. That is the first battle you need to win. Usted tiene que ganar. That you need to win. Lamentablemente no siempre ganamos, Sadly, we don't always win. pero eso es lo primero que hay que hacer para comenzar a ganar un alma. But that is the first thing we need to do to win over a soul. Va a aparecer muchas dificultades, It's going to be very difficult, pero usted tiene que estar firme para ganar las almas. but you need to be firm in your faith and win those souls. Cuando entramos ahora en esta otra parte de ganar las almas, When we enter in the second part, how to win a soul, usted tiene que comenzar a orar por la visión que Dios tiene para usted. you need to start praying for the vision that the Lord has for you. A veces nosotros tenemos la tendencia a esperar en el Señor. ¿Qué significa esperar en el Señor? Sometimes we have the tendency to wait on the Lord. What does this mean? El diablo puede utilizar la carne The devil uses the flesh para decirle, todavía no es el tiempo para que ganes un alma. to tell you it's not yet time to win over a soul. Tú no sabes hacerlo, You don't know how to do it. pero acuérdese que Jesús lo envió al endemoniado, anda y cuéntale a los tuyos. Y no tenía ningún entrenamiento el endemoniado, pero el Señor lo mandó a hablar del Señor. But remember that Jesus sent us people that was possessed to go and preach the word. Así que, ¿cuál es su visión? Usted tiene que orar por una visión. So what is your vision? You need to pray for this vision. Señor, muéstrame al varón macedónico. Lord, show me this person that Macedonia. Muestra a quien tú quieres que yo le hable. Show me who I need to talk to. Ahora, ¿cómo llegamos a esa visión? Now, how do we come to this vision? Bueno, ante todo, Well, venciendo first of all, la carne, We have to overcome the flesh, orando mucho, praying a lot, a pesar de que la carne te dice no ores, orando mucho, even though the flesh says not to pray, y también golpeando puertas. and also knocking on doors. Porque no se trata de esperar sentado que el Señor te muestre a quién es el que el Señor tiene para que tú ganes. Because it's not because you need to stay sitting down and for the Lord to show you who to need to go. ¿Cómo llegó Pablo y sus amigos al varón macedónico? How did Paul and his friends show up to this Macedonia? Quisieron ir a un lugar They wanted to go to a place, y el Espíritu le dijo no vayan ahí. and the Holy Spirit said no. Quisieron ir a otro lugar And they wanted to go to another place, y el Espíritu le dijo no vayan ahí. and the Holy Spirit says no. Y al final dice aparece el varón macedónico. And lastly, the person shows up. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Tú vas a moverte y vas a ir a hablarle a una persona You're going to move and going to talk to a person, y te dice no quiero saber nada. Ok. and they say, I don't want to know anything. Vas a ir y hablarle a otra persona You're going to talk to another person, y vas a ir a otro más and también. another one. Y los tres te van a hacer mala cara y no quieren saber nada. And the three will not want to know anything Hasta que aparece alguien que te recibe y escucha la palabra. until one comes to you and wants to hear the word of God. Esperar la visión para que el Señor tiene para ti To wait their vision for what the Lord has for you no significa estar sentado sin hacer nada hasta que me aparezca, aquí está. doesn't mean to be sitting down and do nothing Eso no es lo until que it ellos comes. hicieron. That's not what they did. Ellos intentaron ir a ciudad tras ciudad, tenían el deseo, el fuego lo tenían de ir y predicar el evangelio, así que ellos ya habían ganado la batalla espiritual en sus almas. Pablo era el instrumento de Dios, pero ahora querían ir, iban y se cerraba la puerta, pero al final apareció. They did not wait. They went from town to town looking for people to preach to, but that did not happen. That did not what happened to them. Somebody came to them for them to preach to him. Así que esperar en el Señor significa accionar hasta que te aparece esa persona, esa visión que Dios tiene para ti para ganar el alma. So waiting on the Lord means you have to do your work. You have to go out and preach. No quiere decir no hacer nada. It doesn't mean not to do anything. No quiere decir estar estático. It doesn't mean to stay just sitting down. Significa trabajar aunque sea sin resultados. It means to work sometimes without results, Aunque las puertas estén cerradas. even though the doors are closed. Porque en algún momento va a aparecer el varón macedónico. Because in one of these times, that person will show himself. Luego tenemos también comenzar a ganar las almas, seguir trabajando para ganar las almas. Then we have to continue to save these souls. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro.
Jesus said to Pablo, ¿A dónde vas a ir a buscar las almas? where are you going to go and search for these souls? Cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, When Jesus tells Pedro, boga van adentro, o que se vaya mar adentro, o que se vaya mar adentro, entonces significa que ganar un alma requiere su sacrificio, it means to win a soul, it takes sacrifice. requiere su tiempo. It requires your time. Los peces no están en la orilla. The fishes are not on the shore. Tú no te puedes agarrarlos con la mano. You can't grab them with your hand. Tienes que meterte en lo profundo del lago, You need to go into the deep end. ir hasta la parte más profunda y están los peces. You have to go into the deep end. Ahí es donde tienes que ir a pescarlos. That's where you need to fish. Está hablando del sacrificio. It's talking about sacrifice. Está hablando del trabajo. It's talking about work. Está hablando de ir a los que están interesados en el Señor. It's talking about going to the ones that are interested in the Tú Lord. tienes que orar para que Dios te muestre You have to pray so that the Lord can show you. quién es la lidia o los carceleros que están esperando que se les predique el Evangelio. Who are the prisoners that are waiting for them to reach you? Tienes que estar firme en eso, como Pablo, que comenzaron a caminar ahí en Filipos ya y predicaron el Evangelio. You have to be firm as Pedro was walking in Filippo and preaching the word. Tienes que orar y trabajar para que Dios abra esos corazones. You have to pray and work so that the Lord opens up those hearts. Cuando Dios te mostró, esta es la persona, estas son las personas, este es el lugar, échale para adelante. When the Lord tells you this is the place, these are the people, go on forward. Ahora, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Now you have to be strong and valiant. Tienes que pelear tu guerra espiritual. You have to fight your spiritual war. Si nosotros miramos este párrafo, If we see this paragraph, aparecen problemas. there are problems. El primer problema fue que había una muchacha endemoniada. The first problem is that there was a woman that was possessed. Tenía un espíritu de adivinación. She had a demon of provision. Y es lo que hoy se llama la trata. Tenía unos dueños que la manejaban. There were some demons that were taking control of her. Y era un negocio para ellos. And it was a business for them. Se ve que adivinaba, agarraba dinero y el dinero era para ellos. And she would tell what would come true, and the money would be for them. Y Pablo terminó reprendiendo al demonio y liberándola a la muchacha. And Paul redeemed her of this demon. Luego entonces los patrones de esta muchacha And then the bosses of this woman, los acusaron a Pablo y a Silas de que estaban alborotando a la gente. they accused Pablo and Silas of making a mess of this, Y los hicieron meter en la cárcel. and they jailed them. Si usted ve el párrafo, los azotaron, le metieron latigazos. If you notice that in the paragraph, it tells that they whipped them. Y al final lo mandaron a la cárcel, al último lugar, al más oscuro, y los agarraron en el cepo. And then you notice that they put them in the most dark place in the jail cell. Toda una serie de problemas. It was all a big series of problems. El diablo estaba enojado. The devil was mad. Él decía, yo no quiero que se salven almas y no quiero que se abra la obra en Filipos. And the devil said, I don't want no souls to be saved here, and this Philippus is for me. Pero ellos estaban en el Señor para ganar las almas. But they were in the Lord to save the souls. Así que en esta guerra espiritual te va a aparecer problemas. So in this spiritual warfare, you're going to have problems. Ganar un alma te va a costar. It's going to cost you. Pablo le dice a los de Mileto, les dice, ustedes saben que he trabajado con ustedes aún en las lágrimas de día y de noche para que sean salvos. Paul tells them to this congregation, I've been with you shedding tears so we can save souls. Es una lucha para ganar un alma. It is very hard to win over a soul. Es difícil. It's difficult. Pablo dice, lo he hecho con lágrimas. Paul says, I've been doing this with tears. La cosa es difícil. This thing is very difficult. El diablo tiene atada a las almas.
The devil wants to take these souls from El us. diablo va a crear un montón de problemas para que las personas no se acerquen a Cristo. The devil's going to come up with a lot of problems so that people don't come close to Jesus. Ahí es donde nosotros debemos ser fuertes. But that is where we need to be strong. Ahí es donde se libra esta guerra espiritual. That is where you win the spiritual war. Tenemos que ser maduros. We need to be mature. Tenemos que estar firmes en nuestra convicción de fe. We need to believe. We need to be strong in our faith, Y tenemos que clamar al Señor. and need to pray to the Lord. Y aún en medio del peor de los problemas. And even in the toughest of decisions, Fíjese que Pablo y Silas you see that Paul and Silas, cantaban en la cárcel. they would sing in jail. Usted puede cantar cuando le cuesta ganar un alma. You can sing when it's hard for you to win over a soul. Usted puede cantar cuando está en lo profundo del calabozo. You can sing in your deepest, darkest. Usted puede cantar cuando está en el momento más difícil para ganar un alma y ve que el mundo se le viene encima. You can sing when it's the worst part, when to win a soul. Pero Pablo y Silas cantaban. But Paul and Silas sang. ¿Sabe lo que estaban haciendo? You know what they were doing? Estaban adorando al Señor. They were worshiping the Lord. Estaban desatando el poder de Dios. They were spreading the power of God. Pero también estaban dando testimonio. But they were also giving testimony, Porque cuando ellos cantaban, los presos because when they would sing, the prisoners would hear. oían el mensaje de Dios cantado. They heard the message of the Lord being sang. Y en medio de esa difícil tragedia que ellos vivían, And between all of this that they lived, ellos estaban firmes en decir, yo quiero ganar esas almas. they were firm in what they believed, winning the Y souls. a pesar de la oposición del enemigo, And even the opposition of the enemy, ellos seguían ahí cantando y alabando al Señor, atados en el cepo. they would sing and cherish the word of God. La guerra espiritual para ganar un alma es tan fuerte y tan trágica The spiritual war is so big and so dramatic que nos va a llevar a momentos difíciles. that it's going to take us to go through difficult times. Es un verdadero Getsemaní para cada uno de nosotros. It is a true Gethsemane for every one of us. Doblar rodillas y sudar gota de sangre por las almas que se están perdiendo. To kneel your knees and cry tears of blood. Pero eso es lo que tenemos que hacer. But that is what we need to do. En todo este asunto, In all of this situation, por eso que cuando usted va a ganar un alma tiene que tener la fe que Dios lo va a tocar y lo va a transformar. so that's when you want to go and win a soul, you need to be confirmed Cuando usted that esté the en Lord lo, is going to help you. cuando usted esté en lo peor de todo, ahí en el fondo del calabozo, sin esperanza, lleno de problemas y llorando por los que se pierden, en ese momento, ¿sabe lo que pasa? When you are in your darkest, deepest hole going through this, we're running to win a soul, you know what happens? Viene el terremoto de Dios. The earthquake of the Lord comes. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. And it says that Silas and Pablo were singing in the middle of the night, and a big earthquake came. ¿Qué es el terremoto? What is an earthquake? ¿Fue un terremoto real? Was it a Sí, fue un true? terremoto real. Yes, it was. No sé cuánta magnitud, pero fue un terremoto real. I don't know what magnitude, but it did happen. Pero este terremoto But this earthquake es parte de la guerra espiritual. is the spiritual warfare. Usted no lo mira así, mírelo así. If you don't see it that way, please do. Porque con ese terremoto Dios obró y soltó las cadenas. Because with that earthquake, God freed them. Lo libró a Pablo y a Silas. He freed them. Llegó el evangelio al carcelero que ya estaba tocado por el espíritu. He took the jailer to worship, and No dice de los otros presos, pero suponemos que otros presos, algunos se habrán convertido también. it does not mention the other prisoners, but we think a lot of them got saved. Y hizo cambiar la mente de los gobernantes. And it made the governors change their mind. Si usted lee el párrafo va a ver que ellos le piden disculpas después a Pablo y a Silas. Afterwards, if you read this chapter, it says that they asked for forgiveness. Quiere decir que hay un momento en el cual Dios irrumpe. So you mean that there's a time when God does his place, does his thing, Para que su nombre sea glorificado so that his name can be glorified y las almas sean salvadas. and the souls can be saved. ¿Cuál fue el resultado de esta guerra espiritual? What was the outcome of the spiritual war? El hogar del carcelero convertido. The place of the jailer saved. El hogar de Lidia convertida.
The place convertidos. of Lydia converted. Y suponemos que otros tantos, y se plantó la obra en Filipos. And we assume that a lot of others got saved. Años después, Years later, Pablo iba a escribir la carta a los filipenses. Paul's going to write the letter to the Philippians. Son ellos. Those who they were. Y todos los que habían nacido después de ellos espiritualmente hablando. And everybody that was born spiritually talking Se afterwards. levantó la iglesia And the church came alive. y por eso tenemos la carta a los filipenses. And that's why we have the letter of the Philippians. Pero todo fue ganar las almas y luchar por ganar las almas. But everything was because they wanted to win those souls. Y fue muy duro. And it was very hard. Fue una guerra, It was a war, varias batallas, a lot of battles, y ellos la libraron. and they overcome. El asunto para ganar un alma, The situation to win a soul, ¿sabe dónde está? you know where it is? Présteme atención porque aquí está lo... Please pay attention. El asunto para ganar un alma no está en la persona a la que queremos ganar. The situation is not in the person we want to win over. No está ahí. It's not there. Está en nosotros. It's in us. En la pasión, The passion, la intercesión, the intercession, el clamor, the claiming, las lágrimas, the crying, la oración y el ayuno, the praying and the fasting, la fuerza espiritual que le metamos a la cosa, the strength, the spiritual strength that we va a romper las cadenas del diablo, so we can overcome the va a chains of the traer los devil. terremotos de Dios Will bring the earthquake of y va a God, cambiar las almas. and will change the souls. Nosotros somos la clave para ganar las almas. We are the key to win those souls. Si vamos dirigidos por el Señor, If we are directed by the si Lord, Dios nos ha enviado, porque esa es la visión para cada uno de nosotros, if the Lord sends us, because that's His vision, ahí el Señor va con nosotros. that's where the Lord comes with us. El diablo también va a estar con sus problemas. The devil is also going to No, be there with his no te está problems. diciendo que no va a haber problemas. It's not telling you there won't be problems. No te está enviando algo fácil. It's not telling you, sending you where No it's fue gonna nada be fácil easy. para Pablo y Sila aguantarse 40 latigazos y mandarse toda una noche en el calabozo. It wasn't easy for Pablo and Silas that they got thrashed and put in Pero jail. si estamos bien firmes nosotros, But if we are firm in the word, entonces van a salvarse las almas. then the souls will be saved. El problema de la salvación de las almas The problem of the salvation of the no souls está en el mundo, is not in the world, está en nosotros. it's in us. Nosotros somos los que rompemos las ataduras del diablo y rompemos al enemigo y el Señor se glorifica. We are the ones that break the chains of the devil, and we glorify the Lord for that. Somos nosotros It is us, la clave the key para ganar las almas. to win the souls. Yo sé que la gente al final decide sí o no. I know that finally the persons are going to Y decide yes or obviamente no. cada persona es responsable. And obviously, each person is responsible, Pero nosotros somos los instrumentos. but we are the instruments. Y si nosotros como buenos instrumentos de Dios hacemos nuestro trabajo, And if we are good instruments of the Lord, do our job, la persona se va a convertir. the person will convert, O se va a quedar con un tremendo problema. or they'll stay with a big Porque no se problem, va a olvidar de lo que usted le habló por el resto de su vida. because they will not forgive what you talk to them for Hasta the que rest se of their convierta algún lives día. until they convert, Que el Espíritu Santo le va a seguir hablando. because the Holy Spirit will continue to talk. Pero somos nosotros. But it's us. Fijémonos a Pablo y a Silas o a los demás que iban con ellos. Please check Pablo and Silas and the rest that were traveling with them. ¿No se dejaron vencer por el diablo? They did not give up because of the devil. ¿No salieron corriendo cuando los amenazaron con los latigazos? They did not. No podía tampoco. They did not run when they were threatened by them wiping them. Cuando vinieron a ver los problemas, no se fueron, no se desaparecieron. When the problems came, they didn't run away. No dejaron esas almas ahí a la buena de Dios. They didn't leave those souls to take care of themselves. Se pusieron firmes. They were firm. Se aguantaron lo que vino. They endured. Fueron sabios y maduros They were smart hasta que Dios dio la victoria. until God gave the victory, Y se plantó la obra en Filipos. and the church came about. Yo quiero animarle a que usted ore por una visión para usted. I want to encourage you for you to pray for a vision for you. Golpee puertas y busque las almas hasta que aparezca alguien que diga, yo quiero escuchar del Evangelio.
knock on doors and preach until you get a soul that wants to hear the word. Y cuando vengan los problemas, acuérdense que van a venir porque el enemigo está inquieto. And when the problems come, you know that they will. Pero usted manténgase firme. But you be firm in your faith. Recuerde que la guerra espiritual para ganar las almas Remember that the spiritual war to win those souls, se gana en nosotros. you first have to win En el in us. fuego, en la pasión y las ganas que tenemos de hacer la obra de Dios. And the passion that we have to win souls for the Lord. Si estamos dormidos, If we are sleeping, si no nos interesa la vida espiritual, if we are not interested in the spiritual, o venimos a la iglesia a jugar a la iglesita, or just come on Sunday school, pues ahí va. well, that's what it Así is. serán las cosas. Pero esa no es la iglesia de Dios. But that is not the church of Eso God. no es lo que Dios quiere de usted. That's not what God wants. Así que debemos ponernos firmes y servir al Señor con todas nuestras fuerzas. So we need to be firm and serve the Lord. Para terminar, To finish, yo le animo a que usted ore y piense en ganar un alma. I encourage you to pray and search for a soul. Ahí le dimos una tarjeta con el programa. We gave you a card with the program. Simplemente es una guía para que usted anote por quién usted va a estar orando para ganar este alma. It is simply for you to put the name of that person that you're going to pray to win that soul. Ahí le vamos a ayudar para que usted pueda saber cómo ganar un alma. We're going to try to help you to win that soul. Pero sabe, ni la tarjeta, But neither the card ni las clases, nor the classes ni nada de lo que yo pueda hacer o un maestro pueda hacer or anything that the pastor or any teacher can do tiene buen resultado has a better result si usted no comienza a doblar sus rodillas, if you don't begin to pray si usted no siente pasión por salvar las almas, and feel passion for those souls. si a usted no le interesa el que otras almas se salven, If you're not interested in other people be saved, nada va a pasar. nothing will happen. Te pueden dar 50 lecciones, They can give you 50 te lessons. pueden dar 50 planes de ganar almas. They can give you 50 plans on how to save these. Si tu corazón no se mueve y está muerto, If you don't move, your heart doesn't move and it's dead, nada va a pasar. nothing will happen. Todo comienza en nosotros. Everything starts with us. Las almas se salvan en nuestro corazón. The souls are saved with our hearts. Cuando nosotros sentimos la pasión para que se salven, When we feel the love for them to be ya saved, es una batalla ganada. that is a battle that is won. Póngase en la mano del Señor Put your hands in the Lord con ganas para servir a Dios. to serve the Lord. Préndale fuego a su corazón para que funcione Put fire in your heart y trate de ganar almas. and try to win some souls. Vamos a ponernos de pie. Please rise. Está abierto. The altar is open. Yo le animo a que venga a orar para que el Señor encienda el fuego en usted. I encourage you to come and pray so that the Lord may ignite this fire in your heart. Ore por una visión para usted. Pray for a vision for you. Dígale al Señor, ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Tell the Lord to help me share the word of God. Ayúdame, Señor, a darle tu palabra a ese varón o a esa mujer Tell the Lord to help me to give the word to that woman or that man que tú tienes preparado, Señor. that you have prepared. Pero dígale al Señor, But tell the Lord, enciende mi fuego, Señor. ignite my soul, burn in my heart. Entréguese al Señor. Please give in to the Lord. Sienta pasión por los que se están perdiendo. Feel passion for those that are being lost. Sienta pasión por esos que todavía no conocen al Señor. Feel passion for those that still don't know the Lord. Sienta la carga. Feel the need. Gane la batalla contra la carne Win that battle against the flesh y póngase en la mano de Dios. and put yourself in the Lord's hand. Le invito a que pase al altar a orar I invite you to come to the altar and pray para que Dios haga de nosotros so that the Lord makes ganadores us de almas, winners of souls, discípulos disciples o discípulos. that makes disciples. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Pedimos que tú te derrames, Espíritu We Santo, ask you that you pour yourself upon us, que tú nos bautices, that you baptize us in your holy water, que nos motives, to motivate us, O Lord, enciendas el fuego en nuestras almas, to Señor, ignite the fire in our souls para poder proclamar tu palabra. so that we can proclaim your word. Vamos a hacer de este año Lord, we want to make this year el año del discipulado, the Señor. year of the discipleship, El año de predicar tu palabra the year that we teach your word a los que todavía no te conocen, to Señor. those that don't know you.
fuego, Oh Señor. Lord, come upon us with your Holy Spirit. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos. Help us be disciples, Que hagan a otros discípulos, to make Señor. other disciples, Que sintamos ese fuego, Señor. that we feel that fire for the ones that are being lost in the inferno. Llega con tu poder, Señor. Come with your power, O Lord, Toca a esos que se están perdiendo. and help us look for those that are Que being podamos sentir ese so that we may feel vergüenza, that miedo por los que se pierden. being afraid for those that are being lost, Y también nosotros, Señor, and for us ourselves, sintamos temor, Señor, that we might feel fear por nuestra propia for salvación, our own salvation, por nuestra propia vida eterna, for Señor. our own eternal lives. Oh Dios, bendícenos, Señor. Oh Lord, worship. Please bless us. Bendice la iglesia. Bless the church. Ponemos en tus manos We put in your hands toda esta carga, Señor. all of these Todas estas palabras, Señor. all of these words. Trabaja, Espíritu Santo. Work, O Holy Spirit. Yo sé que estás trabajando, I know Señor. you are working, Lord. Tú has estado trabajando en nosotros. You have been working in ours. Ponemos en tus manos todo esto, We Señor, put in your hands all of this, Lord, para que tú seas glorificado. so that you can be glorified. Trabaja en medio nuestro. Work in within us. Bendice a mis hermanos aquí en la cárcel. Bless my brothers here on the altar. Muéstrales a quienes le van a dar tu palabra. Show them who you need to them to show the word. Ayúdalos para que no se desalienten, Señor. Help them to keep going strong, Que puedan ser fuertes, so that can they be strong, ser valientes be valiant en esta guerra espiritual in this holy war, para ganar almas, Señor. to win souls. Bendícelos Bless them y glorifícate en la vida de ellos. and glorify yourself in their lives, Cuando ellos vean las gavillas que traen, Señor. so that they can recognize Cuando vean las almas que traen, Señor. all the souls that they might go and get. Bendícelos, Señor. Bless them, Lord. Glorifícate en sus vidas. Glorify yourself in their lives. Sigamos orando, hermanos. Keep praying. Si alguien quiere orar también en voz alta, hágalo. If somebody wants to pray and Pero sigamos out orando. loud, please pray. Sí, Señor, muéstranos la visión, Señor.